Decir que ahí debían haber aproximadamente 10.000 personas, un número que era imposible de controlar con los pocos agentes de Politur que sí estaban, realmente estaban. Hubo invasión a viviendas, vimos en los videos cómo se subían en los balcones, toda la ciudadanía espera que esto tenga consecuencias. Es muy fácil decir que la sociedad le falló a esos jóvenes, que el gobierno. De igual modo, tienen que haber consecuencias para una fallida licitación que realizó el Intran, en la cual gana una empresa que se llama Transport Latam SRL, que a su vez recibió impugnación por otras empresas que debe tener la empresa, que se establecían 19 años. Resulta que esta empresa tiene un registro mercantil de apenas el año 22, el año pasado. Es decir, muchas irregularidades que pasaron. Encantada de estar de nuevo con ustedes en esta semana en su programa Propuesta Semanal. Hoy voy a tener la gran alegría de tener un gran amigo como entrevistado, el Rafael Paz, un joven político. Actualmente va a ser candidato a una posición dentro de la capital y con él vamos a conversar muchísimos temas interesantes. Es imposible dejar de comentar lo ocurrido en este fin de semana, el sábado específicamente, en nuestra zona colonial, patrimonio de la humanidad. Realmente se desbordó. Escuchaba yo ayer a un joven que es de esa zona y que forma parte de los comunitarios decir que ahí debían haber aproximadamente 10.000 personas, un número que era imposible de controlar con los pocos agentes de Politur que sí estaban, realmente estaban. Pero esa cantidad de personas desbordadas, embriagadas, endrogadas, endemoniadas, era imposible ser controlada por esa cantidad de personas. Ahí ocurrieron realmente delitos. ¿Por qué? Porque hubo daño a la propiedad privada, hubo invasión a viviendas, vimos en los videos cómo se subían en los balcones, es decir, que hubo realmente delitos que pueden ser fácilmente identificados porque ahí están los videos y esperamos, toda la ciudadanía espera que esto tenga consecuencias. Es muy fácil decir que la sociedad le falló a esos jóvenes, que el gobierno, que los hemos abandonado. Es muy fácil decir todo eso, pero si eso ocurrió, ya ocurrió. Contra eso no podemos hacer nada. A futuro, la próxima generación, pero ahora mismo tiene que haber consecuencias. De igual modo, tienen que haber consecuencias para una fallida licitación que realizó el Intran. Hemos visto durante estos días una especie de media tours de Hugo Veras en todos los programas hablando de las maravillas que van a ocurrir entre el año 24 y 25 en la capital Santo Domingo, donde se van a cambiar todos los semáforos, se les llama semáforos inteligentes, y a partir del 25 incluso habrían fotomultas, es decir, que cuando yo me pase en rojo en un semáforo, pues se va a tomar una foto y con eso me van a poder poner una multa. A mí me alegró muchísimo el hecho de los semáforos porque significaba que los agentes de DGCET no estarían en las esquinas importunando y creando tapones. Pero bueno, eso era 24, en la cual iba a entrar en funcionamiento la placa, que en este caso serían dos, una adelante y una detrás, con un chip que va a hacer maravillas. O sea, esos 24 y luego fotomulta 25. Pero todo eso se hizo a través de una licitación, como debe ser, en la cual gana una empresa que se llama Transport Latam SRL, que a su vez recibió impugnación por otras empresas que también participaron. Pero la Dirección de Compras y Contrataciones detiene la ejecución de ese proyecto que ya estaba ejecutándose porque tiene fallas muy grandes. Por ejemplo, documentos presentados en otro idioma, específicamente en inglés, los años de experiencia
que debe tener la empresa, que se establecían 19 años. Resulta que esta empresa tiene un registro mercantil de apenas el año 22, el año pasado. Es decir, muchas irregularidades que pasaron desapercibidas por el comité de compras que sabemos que se genera en cada institución, porque realmente quien redacta los pliegos con las condiciones y quien hace el llamado a licitación y luego evalúa las empresas o las compañías que participan es la propia institución. Llega a compras y contrataciones cuando hay alguna dificultad. Estamos hablando de un proyecto de nada más y nada menos que 1.317 millones de pesos. Es decir, es una gran inversión que esperamos que, así como pedimos consecuencias para el anterior caso de Ciudad Colonial, también tienen que haber consecuencias, porque no es simplemente me equivoqué y seleccioné a quien no era y violenté mi propio pliego de condiciones. Esperamos que eso ocurra en ambos casos. Bien, todos sabemos que el 15 de septiembre pasado, el presidente Abinader decretó el cierre de la frontera terrestre, marítima y aérea, a la vez que se suspendió el emitir visas para nacionales haitianos y se detuvo el comercio. Todo esto motivado en el canal del río Jimaní, Masacre, que no va a desviar el curso del río, técnicamente va a desviar el curso de las aguas, no el curso del río. Se supone que esto tuvo una aprobación en el año 21, en el cual se decía eso mismo. Entonces luego argumentar que va a cambiar el cauce del río, pues realmente no es así. Pero bien, hubo una primera reunión, no se llegó a ningún acuerdo y entonces el presidente tomó estas medidas drásticas, ciertamente drásticas, bajo la condición de que esas medidas iban a ser levantadas cuando la construcción del canal se detuviera. La construcción del canal nunca se detuvo y más aún logró increíblemente la unidad de los haitianos en algo. Los haitianos, que son muy dispersos y no se ponen de acuerdo con nada, se pusieron tan de acuerdo con la construcción de este canal que hasta las iglesias están recolectando fondos para terminar la construcción del canal. De hecho, en una de los encuentros semanales del presidente, Luis Abinader Semanal, no la semanal, LA mayúsculas, Luis Abinader Semanal, una comunicadora le preguntó acerca de qué iba a pasar y él hasta se enojó cuando ella dijo que la película va a terminar el canal construyéndose. Ciertamente fue una especie de profecía. Incluso ella llegó a decir que el 18 de noviembre, casi ya está aquí, va a ser la inauguración de ese canal en Haití. Sin embargo, el gobierno ha tenido que ir levantando medidas. Comenzó por abrir la frontera con la condición de que los que pasaran se les registrara biométricamente, pero los haitianos, enarbolando un orgullo que los que lo conocen sabían que iba a pasar, dicen que no les interesa cruzar y tampoco les interesan los productos dominicanos. De hecho, los comerciantes haitianos que han cruzado, porque pueden cruzar, han comprado y han llevado los productos, pues estos productos se los han destruido, se los han quemado, no quieren los productos. Pues ahora, en esta semana, se abrieron los vuelos hacia Haití. En otras palabras, ellos no han parado la construcción, en cambio nosotros hemos ido levantando poco a poco las medidas, porque esas medidas han tenido dos efectos fundamentales: la quiebra de los pequeños y los medianos productores y la unificación de los haitianos en torno a algo. Esos han sido los resultados de esas medidas. En otro orden, es imposible tampoco no comentar lo que está ocurriendo con el caso del dengue. A esta fecha, según las cifras oficiales del Estado, tenemos que hay 15.606 personas contagiadas
y han muerto 16 personas. Quizás ha ocurrido con mucho más intensidad el conocimiento porque dentro de estas 16 personas han habido muertes de 2 hijos de médicos. Por tanto, es algo que impacta en la comunidad médica y porque ellos son los que han hablado. Alguno habla de que no fue el dengue que mató a su hija, sino fue la negligencia médica, y en otros casos, pues, haber sido tratados de manera inadecuada. Es importante decir que según también las cifras oficiales, hay 99 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Este es un número realmente grande. Si lo comparamos con el 2019, porque el 20 era un momento de COVID, en el 2019 eran 4.88 personas por cada 100.000, o sea, que realmente cuando hablamos de un gran contagio de la población, esto está fundamentado en cifras, es un gran contagio. Los que hemos tenido la mala oportunidad en estos días de tener un familiar cercano adulto con dengue, gente que ha caminado diferentes emergencias de hospitales privados y no ha encontrado cama para internamiento. Es decir, que realmente tanto el sector público como el privado se vio, por lo menos la semana pasada, totalmente desbordado. Y en medio de todo esto se comienza a hablar de una vacuna contra el dengue. Cuando uno oye hablar de vacuna contra el dengue, uno dice, pero óyeme, vamos a llegar al momento en que el mundo va a querer que todas las enfermedades tengan vacunas, porque si sabemos que lo que contagia el dengue es el mosquito, ¿por qué no combatimos el mosquito? Me luce que debería ser mucho más económico para cualquier gobierno combatir el mosquito, combatir con educación a la población para que a su vez contribuya a controlar el vector, que es lo que va a conducir a la enfermedad, y no vacunar, porque tendríamos que intentar vacunar a la población completa, lo cual no tiene sentido, pero bueno, estamos en un momento del mundo donde todo se quiere combatir con vacunas. En estos días vi una información, un anuncio, mejor dicho, un comercial de una famosa marca de una farmacéutica mundial muy grande que decía, ya no te preocupes, respira bien porque también hay vacuna contra la neumonía. Entonces realmente es escandaloso. Pongamos atención como población, cada uno por su parte, los que tengan posibilidad de fumigar su hogar, fumiguen su hogar, los condominios que se fumigan las áreas comunes, continuar haciéndolo. Particularmente no podemos tener en nuestras casas agua acumulada limpia, porque es el agua limpia donde esto ocurre, y por supuesto continuar con una campaña educativa y tener personas voluntarias, porque los han habido durante todos los tiempos, que incluso los servidores públicos forman parte de estas brigadas de educación en los barrios, en los pueblos, para que podamos en un tiempo corto reducir la cantidad de gente contagiada para que nuestro servicio de salud, tanto público como privado, pueda dar las mejores atenciones a los que desgraciadamente se contagian.